En el corazón de Versalles, donde el oro brillaba bajo la luz de 1000 candelabros, una joven reina soñaba con un mundo donde la política no existiera. María Antonieta, nacida para ser emperatriz, se convirtió en la figura más amada y odiada de su tiempo. Su vida fue un baile constante entre la extravagancia y la desesperación, un intento desesperado por escapar de la inmensa presión que el trono imponía sobre sus hombros frágiles. Mientras la nación se hundía en la crisis, ella buscaba refugio en jardines secretos, en modas audaces y en la compañía de amigos leales, ignorando las sombras que crecían fuera de los muros dorados. Pero la realidad política es implacable. No permite que nadie se esconda detrás de la belleza o la inocencia. Esta es la historia de una mujer atrapada entre su deseo de libertad y el destino que la historia le había escrito. Un relato de pasión, aislamiento y la trágica caída de quien intentó volar demasiado alto sobre un abismo que ella misma no podía ver. ¿Podía una reina huir de su propio destino? En el corazón de Europa, bajo los techos dorados de Viena, nació una niña que cambiaría el destino de una nación. María Antonieta, la menor de los hijos de la emperatriz María Teresa, creció en un entorno de lujo desbordante, pero también de estricta etiqueta. Su infancia no fue la de una niña común, sino la de una pieza política destinada a sellar una alianza frágil entre Austria y Francia. Desde muy joven se le enseñó que su valor residía en su belleza y en su capacidad para ser una esposa obediente, no en su intelecto o su voluntad propia. La corte vienesa era un lugar de rituales complejos, donde cada movimiento estaba vigilado y cada palabra pesada. Sin embargo, bajo la superficie de la perfección protocolaria, la joven princesa comenzaba a sentir un vacío profundo. El peso de las expectativas imperiales la ahogaba, y su espíritu libre anhelaba algo más que la rigidez de la etiqueta. A medida que cumplía los 14 años, la noticia de su matrimonio con el delfín de Francia llegó como un trueno en un día soleado. Era una unión política calculada, diseñada para asegurar la paz entre dos potencias rivales, pero para ella significaba el exilio de su hogar y el inicio de una vida desconocida. La partida de Viena fue un evento solemne, lleno de lágrimas y promesas de lealtad. Su madre, la emperatriz, le dio consejos severos sobre cómo comportarse en la corte francesa, advirtiéndole sobre las intrigas y la maldad que podría encontrar. María Antonieta, con el corazón latiendo con fuerza, subió al carruaje que la llevaría lejos de la única familia que conocía. El viaje hacia Francia fue largo y lleno de incertidumbre. Cada kilómetro la alejaba de su infancia y la acercaba a un futuro incierto. En la frontera, se le pidió que abandonara sus posesiones austriacas, simbolizando el corte definitivo con su pasado. Fue un momento de profunda tristeza, donde la niña se convirtió en una mujer adulta ante sus propios ojos. La realidad política la esperaba con los brazos abiertos, pero su corazón aún buscaba refugio en la fantasía. ¿Podría sobrevivir a la inmensa presión que se avecinaba? El destino la esperaba en Versalles, un lugar donde la opulencia ocultaba peligros mortales. El verano de 1791 trajo consigo una tensión eléctrica que sacudió los cimientos mismos de la monarquía francesa. María Antonieta, atrapada en las doradas jaulas de Versalles, sentía que el aire se volvía irrespirable. La revolución no era solo un rumor lejano, era una fuerza imparable que exigía cambios radicales. La reina, con el corazón latiendo con fuerza, concibió un plan desesperado: huir de París
y reunirse con las tropas leales en el este. No buscaba la traición, sino la supervivencia de su familia y la restauración del orden. La noche del 20 de junio, bajo la cobertura de la oscuridad, la familia real se disfrazó como sirvientes comunes. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de las ruedas del carruaje sobre el adoquín húmedo. Cada paso era un riesgo mortal. Un error podría significar la ejecución inmediata. María Antonieta miró por última vez los jardines que alguna vez fueron su refugio, sabiendo que nunca volvería a ser la misma. El viaje comenzó con una esperanza frágil, pero pronto se transformó en una pesadilla de paranoia. Las carreteras estaban llenas de sospechosos y controles revolucionarios. La reina, disfrazada de dama de compañía, intentaba mantener la compostura mientras el miedo la consumía por dentro. Cada pueblo que atravesaban parecía más hostil, cada mirada más acusadora. La familia real avanzaba hacia el destino desconocido de Varennes, ignorando que la suerte ya no estaba de su lado. Los caballos corrían, pero el tiempo se agotaba. La noche se alargaba y la incertidumbre crecía con cada kilómetro. ¿Podrían escapar de la ira del pueblo? ¿O el destino ya había escrito su final trágico? La fuga era un acto de desesperación, un último intento por recuperar el control sobre sus vidas. Sin embargo, la realidad política era implacable y no perdonaba los errores. El viaje se convirtió en una odisea de miedo y esperanza, donde cada sombra podía esconder un enemigo mortal. La reina, con la mirada fija en el horizonte, no sabía que su destino estaba sellado mucho antes de llegar a su meta. La historia estaba a punto de girar hacia un abismo sin retorno. El aire de Versalles olía a cera derretida y poder antiguo, cuando la joven archiduquesa cruzó el umbral de su nuevo destino. A sus 16 años, María Antonieta no era solo una princesa austriaca, era una pieza vital en el complejo tablero diplomático que unía dos naciones rivales. La corte francesa, un laberinto de espejos y susurros, la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén. Cada paso que daba resonaba en los suelos de mármol, anunciando la llegada de una figura que cambiaría la historia, aunque ella aún no lo supiera. El protocolo era estricto, casi asfixiante, diseñado para aplastar cualquier rastro de individualidad antes de que pudiera florecer. Sin embargo, su espíritu rebosaba de una vitalidad que contrastaba brutalmente con la rigidez del entorno. Buscaba desesperadamente una conexión humana en medio de tanta formalidad vacía. Finalmente, llegó el momento del encuentro con su esposo, el futuro Luis XVI. El rey, un hombre tímido y torpe, se acercó con la gravedad de quien carga con el peso de un imperio. No hubo un abrazo cálido ni palabras de amor inmediato, solo un intercambio de reverencias calculadas y miradas evasivas. La distancia entre ellos era física y emocional, un abismo que la joven reina intentaría llenar con distracciones y placeres. Para María Antonieta, Versalles no era un hogar, sino una jaula dorada donde la realidad política amenazaba con devorar su inocencia. Decidió entonces que su supervivencia dependería de su capacidad para ignorar las sombras que se alargaban en los pasillos. Se refugiaría en la moda, en los bailes y en la fantasía, construyendo un mundo paralelo donde el miedo no existía. Pero la historia no perdona la ignorancia. Mientras ella soñaba con escapar de la realidad, los cimientos del reino comenzaban a temblar bajo el peso de la deuda y el descontento popular. El silencio del palacio era engañoso, ocultando una tormenta
que se avecinaba con fuerza implacable. ¿Podría una reina tan joven y despreocupada entender el peligro que se cernía sobre su cabeza? La respuesta yacía en los próximos años, donde la frivolidad se convertiría en su mayor condena y su única defensa contra un destino trágico. El año de 1770 marcó un momento decisivo en la historia europea, cuando la joven archiduquesa austríaca llegó a las fronteras francesas para sellar una alianza crucial. María Antonieta, apenas 14 años, fue separada de su familia y de su tierra natal en un ritual simbólico que la despojó de su identidad anterior. Vestida con ropas francesas, cruzó el río para encontrarse con su destino, una unión que prometía paz, pero que en realidad sembraba las semillas de una futura tragedia. La boda real en Versalles fue un espectáculo de deslumbrante opulencia, diseñado para impresionar a las potencias extranjeras y silenciar las críticas internas. Miles de invitados observaron con curiosidad y escepticismo cómo la joven reina se convertía en el centro de atención de la corte más sofisticada del mundo. Sin embargo, detrás del brillo de los candelabros y el sonido de las orquestas, existía una atmósfera de tensión palpable. La corte francesa, acostumbrada a sus propias intrigas y jerarquías estrictas, observaba a la nueva reina con ojos críticos. Los rumores sobre su origen austriaco, el antiguo enemigo de Francia, flotaban en los pasillos como un presagio oscuro. María Antonieta, consciente de la hostilidad latente, intentó adaptarse a las costumbres locales, pero su naturaleza espontánea chocaba constantemente con la rigidez protocolaria. La expectativa de la corte no era sólo de celebración, sino de vigilancia constante. Cada gesto, cada palabra, era analizada y juzgada por enemigos que esperaban un error fatal. La noche de la boda fue un baile interminable donde la felicidad parecía forzada. La joven reina, rodeada de máscaras y sonrisas falsas, sintió por primera vez el peso abrumador de su nueva vida. No era solo una esposa, era un símbolo político, una pieza en un tablero de ajedrez donde las vidas humanas importaban menos que las alianzas. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Versalles, una sensación de soledad profunda comenzó a arraigarse en su corazón. La realidad política la esperaba con brazos abiertos, pero su mente ya buscaba refugio en la fantasía. ¿Podría sobrevivir a las expectativas imposibles que se le imponían? El destino de la monarquía francesa pendía de un hilo, y la joven reina aún no sabía que su huida de la realidad sería su única salvación, o quizás su perdición definitiva. El Palacio de Versalles, antes un símbolo de poder absoluto y alegría desbordante, se transformó lentamente en una jaula de oro para María Antonieta. A medida que la revolución ganaba fuerza en las calles de París, la reina se retiró cada vez más a sus aposentos privados, buscando refugio en la frivolidad y el aislamiento. La corte, otrora llena de risas y complots, ahora susurraba con miedo y traición. Cada paso que daba la monarca era vigilado por ojos hostiles, y cada palabra suya era analizada como un posible delito de lesa majestad. La soledad que la rodeaba no era física, pues siempre había sirvientes cerca, sino una profunda desconexión emocional con un mundo que ya no la reconocía como su reina legítima. En sus habitaciones, decoradas con un lujo excesivo, la reina intentaba olvidar la realidad política que se desmoronaba fuera de sus muros. Se dedicaba a la moda, al juego y a la lectura, creando un mundo paralelo donde la revolución no existía. Sin embargo, la realidad era implacable.
Los rumores de su supuesta traición y su supuesta complicidad con potencias extranjeras se extendían como un incendio incontrolable. La gente del pueblo, hambrienta y furiosa, comenzaba a verla no como una madre de Francia, sino como una extranjera que drenaba las riquezas del reino. La reina, consciente de su creciente impopularidad, intentaba mantener una fachada de indiferencia, pero en la intimidad de su corazón el miedo comenzaba a echar raíces profundas. Las noches eran las más difíciles, cuando el silencio del palacio se volvía ensordecedor y los ecos de la historia parecían susurrar su inminente caída. La obsesión por escapar de la realidad política la llevó a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, ignorando las advertencias de sus consejeros más leales. El Palacio Dorado se había convertido en un escenario de tragedia donde la protagonista luchaba contra un destino que parecía escrito en las estrellas. La tensión en el aire era palpable, y cada día que pasaba acercaba a la monarquía a su fin inevitable. ¿Podría la reina encontrar una salida a este laberinto de sombras? ¿O estaba condenada a permanecer atrapada en su propia ilusión hasta el último momento? La historia estaba a punto de tomar un giro dramático que cambiaría para siempre el destino de Francia y de su amada reina. Mientras la corte de Versalles se ahogaba en intrigas políticas y la presión popular crecía como una tormenta inminente, María Antonieta encontró un santuario inesperado. El pequeño Trianon, una joya arquitectónica regalada por Luis XVI, se convirtió en su escape definitivo de la realidad asfixiante. Aquí, lejos de las miradas indiscretas y las reglas estrictas del protocolo real, la reina pudo respirar. Transformó los jardines en un paisaje pastoril idealizado, donde construyó una aldea falsa llamada Hameau de la Reine. En este mundo imaginario, ella no era una monarca temida, sino una simple pastora, libre de las cadenas de su estatus. Caminaba entre cabañas de madera pintada, cuidaba de ovejas blancas y bebía leche fresca, fingiendo una vida sencilla que nunca tuvo. Este refugio no era solo un capricho estético, sino una necesidad psicológica profunda. La política la había convertido en un símbolo de odio, pero en Trianon ella intentaba recuperar su humanidad perdida. Sin embargo, esta huida tuvo un precio terrible. La nobleza francesa, ya resentida por su influencia, vio este retiro como un acto de arrogancia y desconexión total con el sufrimiento del pueblo. Los rumores se extendieron como un incendio forestal. La reina gastaba fortunas en un juego de fantasía mientras el hambre azotaba las calles de París. Cada flor plantada en sus jardines se interpretaba como un insulto a los pobres. La distancia entre su mundo idílico y la realidad cruda de Francia se hacía cada vez más peligrosa. Los críticos la acusaban de ignorar la crisis nacional, alimentando el fuego revolucionario que pronto consumiría todo. Aunque buscaba paz, solo estaba acumulando combustible para su propia destrucción. El silencio de Trianon era engañoso, pues fuera de sus muros, el mundo cambiaba rápidamente. La reina no sabía que su refugio se estaba convirtiendo en una jaula dorada y que la libertad que tanto anhelaba estaba a punto de ser arrebatada para siempre. El destino se acercaba con pasos firmes y la ilusión de paz pronto se rompería con la fuerza de un trueno. Mientras la nación francesa se hundía en una crisis económica sin precedentes, la reina María Antonieta encontró refugio en un mundo de seda, terciopelo y extravagancia. Para ella, la moda no era un simple capricho superficial, sino un escudo defensivo
contra la realidad política que amenazaba con devorar su trono. Cada vestido costoso, cada peluca empolvada y cada joya deslumbrante se convertía en una declaración de poder inquebrantable frente a la pobreza creciente de su pueblo. La corte de Versalles se transformó en un escenario teatral donde la reina era la protagonista absoluta, ignorando deliberadamente los gritos de hambre que resonaban fuera de los muros dorados del palacio. Sus diseñadores, como Rose Bertin, se convirtieron en sus confidentes más leales, creando atuendos que desafiaban la gravedad y las convenciones sociales de la época. La reina pasaba horas interminables frente a los espejos, perfeccionando cada detalle de su imagen, buscando una perfección que el mundo exterior ya no podía ofrecerle. Esta obsesión por la apariencia generó un odio profundo entre la población, que veía en cada nuevo sombrero un insulto directo a su sufrimiento. Los rumores de despilfarro se multiplicaron, alimentando la llama de la revolución que ya comenzaba a arder en las calles de París. Sin embargo, la reina permanecía ciega ante la tormenta que se avecinaba, creyendo que su elegancia podía detener el avance de la historia. La moda se convirtió en su prisión dorada, aislándola cada vez más de la realidad cruda de su reino. Mientras los ministros discutían sobre la bancarrota del Estado, ella elegía el color de sus cintas, convencida de que la belleza podía salvar a la monarquía. Pero el tiempo se agotaba rápidamente y la distancia entre su mundo de fantasía y la realidad política se hacía cada vez más insoportable. La próxima decisión que tome podría ser su última, o quizás el detonante final de una catástrofe que nadie podrá detener. Mientras la nación francesa se desmoronaba bajo el peso de la crisis económica y el descontento popular, María Antonieta buscaba refugio en círculos íntimos que pronto se convertirían en su perdición. La reina, aislada por la hostilidad de la corte y la indiferencia de su esposo, encontró consuelo en la condesa de Polignac, una figura que trascendía la simple amistad para convertirse en un pilar emocional indispensable. Sin embargo, esta cercanía fue interpretada por el pueblo como una traición a la nación, alimentando rumores venenosos sobre favoritismo y corrupción. La reina no solo otorgó títulos y riquezas a su círculo íntimo, sino que también permitió que sus decisiones personales influyeran en la política de Estado, un error fatal en tiempos de revolución. Los secretos de Estado se filtraron a través de estos lazos personales, creando una red de espionaje que conectaba a la monarquía con potencias extranjeras. La reina, desesperada por salvar a su familia, envió mensajes cifrados a su hermano, el emperador de Austria, solicitando intervención militar para restaurar el orden. Estos actos, realizados en la sombra de la noche, fueron descubiertos por los revolucionarios, quienes los presentaron como pruebas de alta traición. La confianza ciega en sus amigos la llevó a ignorar las advertencias de los consejeros leales, quienes veían el peligro inminente de una fuga fallida. La tensión en el palacio era palpable, un silencio pesado que precedía a la tormenta. Cada susurro en los pasillos de Versalles era escuchado por oídos indiscretos, y cada carta secreta era una sentencia de muerte potencial. La reina, obsesionada con la idea de escapar de la realidad política, no se dio cuenta de que su propia red de confianza se estaba convirtiendo en una jaula dorada. La revolución avanzaba implacable, y los secretos que ella creía protegidos ahora eran el combustible de la furia popular. El destino de la monarquía pendía de un hilo, y la reina, cegada por su desesperación,
caminaba hacia un abismo sin retorno. ¿Podría su red de aliados salvarla del juicio inminente? ¿O sería su propia confianza su sentencia final? La historia está a punto de revelar el precio de la lealtad mal entendida. El invierno de 1788 trajo consigo un frío gélido que no solo heló los ríos de Francia, sino que también congeló las esperanzas de un pueblo ya exhausto. Las cosechas habían fallado catastróficamente, dejando los graneros vacíos y los mercados sin trigo. El precio del pan, alimento básico de la nación, se disparó hasta niveles inalcanzables para la clase trabajadora. Mientras la familia real continuaba su vida de lujo en Versalles, rodeada de fiestas y trajes de seda, el hambre se extendía como una plaga silenciosa por las calles de París. María Antonieta, ajena a la gravedad de la situación, o quizás incapaz de comprenderla, seguía obsesionada con su refugio en el Hameau, un pequeño pueblo de juguete donde fingía ser una pastora inocente. Esta desconexión entre la realidad palaciega y la miseria popular se volvió insostenible. Los rumores sobre la reina, apodada despectivamente Madame Déficit, circulaban con furia, acusándola de gastar fortunas en vestidos y joyas mientras los niños morían de inanición. La tensión social alcanzó un punto de ebullición. Las multitudes, antes leales, comenzaron a manifestarse con una ira contenida que pronto se transformó en revuelta abierta. Los panfletos difamatorios, llenos de calumnias y críticas políticas, inundaron la ciudad, erosionando cualquier vestigio de respeto hacia la monarquía. La reina intentó ignorar las señales de alarma, creyendo que su estatus divino la protegería de la furia de las masas. Sin embargo, la economía francesa estaba al borde del colapso total, y el gobierno no tenía recursos para aliviar el sufrimiento. La desesperación de la gente ya no podía ser contenida por la diplomacia o la ignorancia real. El aire en París estaba cargado de una electricidad peligrosa, un presagio de tormenta que se avecinaba. María Antonieta, en su torre de marfil, no veía más que su propio reflejo, cegada por la ilusión de una realidad que ya no existía. El pueblo, hambriento y furioso, estaba listo para romper las cadenas de la monarquía. ¿Podría la reina despertar a tiempo para enfrentar la tempestad que ella misma ayudó a crear? ¿O su obsesión por la fuga la llevaría a su perdición inevitable? La historia estaba a punto de girar un giro dramático e irreversible. El aire en Versalles ya no olía a jazmín y poder, sino a miedo y traición. María Antonieta se había convertido en el centro de una tormenta mediática sin precedentes en la historia de Francia. Lo que comenzó como chismes de corte se transformó en una maquinaria de propaganda implacable, alimentada por panfletos clandestinos que circulaban en las calles de París. La reina, antes amada por su elegancia, ahora era la villana perfecta para una nación hambrienta de chivos expiatorios. Cada decisión suya, desde el gasto en vestidos hasta su supuesta indiferencia hacia el hambre del pueblo, era distorsionada y amplificada hasta volverse un crimen de lesa majestad. Los rumores sobre su vida privada se volvieron armas letales, pintándola como una figura moralmente corrupta y extranjera, una espía austriaca que vendía los secretos de Francia a sus enemigos. La opinión pública, una fuerza volátil y cegada por la ira, ya no veía a una monarca, sino a un monstruo que debía ser destruido. La reina intentó mantener su compostura, ignorando las acusaciones con una frialdad que solo alimentaba más furia. Sin embargo, el aislamiento era absoluto. Sus antiguos aliados guardaban silencio,
temiendo que cualquier defensa suya los arrastrara a la ruina. La corte se había convertido en un campo de batalla psicológico donde la verdad era la primera víctima. Cada día, la distancia entre la reina y su pueblo se hacía más infranqueable, construida sobre mentiras y malentendidos que nadie parecía dispuesto a corregir. La presión era tan insoportable que el palacio, antes un símbolo de gloria, se sentía como una prisión dorada. María Antonieta caminaba por los pasillos vacíos, sintiendo el peso de miles de ojos invisibles que la juzgaban sin piedad. La historia estaba siendo reescrita en tiempo real, y ella era la protagonista de una tragedia que no había pedido. El pueblo exigía justicia, pero la justicia se había convertido en venganza. ¿Podría alguna vez la verdad rescatarla de la oscuridad que la rodeaba? El destino de la monarquía pendía de un hilo, y ese hilo se estaba rompiendo lentamente bajo el peso de la indignación popular. El asedio no era militar, era espiritual, y la reina estaba perdiendo la batalla más importante de su vida. La noche del 20 de junio de 1791, el aire en París estaba cargado de una tensión eléctrica y silenciosa. María Antonieta, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, creyó finalmente ver una grieta en las murallas de su prisión dorada. La familia real, disfrazada con ropas sencillas y sin sus insignias reales, se deslizó furtivamente por los pasillos del Palacio de las Tullerías. El plan era audaz: escapar hacia el este, hacia las fronteras leales, donde el ejército realista los esperaría para restaurar el orden antiguo. Cada paso que daban era un acto de desesperación pura, una apuesta final por la libertad y la supervivencia de sus hijos. La reina, disfrazada como una simple dama de compañía, caminaba con una mezcla de esperanza y terror absoluto. Sabía que si eran descubiertos, el precio sería la muerte, pero la opresión política se había vuelto insoportable. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. En la pequeña ciudad de Varennes, un error fatal detuvo su carruaje. El cartero Drouet, un hombre común con un ojo de águila, reconoció al rey a través de la ventana, a pesar de los disfraces. La alarma sonó inmediatamente y las campanas de la iglesia comenzaron a repicar con un sonido lúgubre que anunciaba el fin de sus sueños. La multitud se reunió rápidamente, gritando y exigiendo justicia, mientras los guardias nacionales rodeaban el vehículo real. La huida, que había sido planeada durante meses con tanta meticulosidad, se desmoronó en cuestión de minutos. La familia real fue detenida y escoltada de vuelta a París bajo una lluvia torrencial, una imagen humillante que se grabaría en la historia. El regreso fue un funeral en vida. La confianza del pueblo se había roto para siempre. María Antonieta miró por la ventana, viendo cómo la ciudad que la había amado ahora la odiaba. Su obsesión por escapar de la realidad política había terminado en una catástrofe total. Ahora, encerrados de nuevo, la sombra de la guillotina se alargaba sobre ellos, y el destino de la monarquía francesa pendía de un hilo muy fino y frágil. La noche del 20 de junio de 1791, el silencio de París fue roto por una huida desesperada. La familia real, disfrazada como sirvientes, abandonó el Palacio de las Tullerías bajo la cobertura de la oscuridad. María Antonieta, con el corazón latiendo con fuerza, esperaba que este viaje secreto restaurara la monarquía y salvara a sus hijos del caos creciente. Sin embargo, la realidad política era implacable y la suerte no estaba de su lado. El carruaje real avanzó lentamente,
cargado con el peso de una nación entera que pronto descubriría su engaño. Cada milla recorrida aumentaba la tensión, mientras los viajeros temían ser reconocidos en cualquier pueblo por el que pasaran. La esperanza de alcanzar la frontera y un ejército leal se desvanecía con cada hora que pasaba. En Varennes, el destino dio un giro trágico. Un oficial de correos, Jean-Baptiste Drouet, reconoció al rey por su rostro en un billete de banco. La alarma sonó y las puertas del pueblo se cerraron, atrapando a la familia real en una jaula de hierro y miedo. La huida, planeada con tanto cuidado, se convirtió en una prisión pública. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por toda Francia, transformando la percepción del pueblo hacia sus gobernantes. Lo que comenzó como un intento de salvar la corona terminó siendo la prueba definitiva de su traición. El rey y la reina fueron detenidos y escoltados de vuelta a París bajo la mirada hostil de multitudes furiosas. Este evento marcó el fin de la confianza entre la monarquía y su pueblo. La revolución, que antes buscaba reformas, ahora exigía justicia radical. María Antonieta, que había soñado con escapar de la realidad política, se encontró atrapada en una realidad mucho más oscura. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y su destino estaba sellado. La fuga de Varennes no solo destruyó la esperanza de una monarquía constitucional, sino que también aceleró el camino hacia el abismo. La reina, que tanto temía la pérdida de su poder, ahora enfrentaba la pérdida de su libertad y, eventualmente, su vida. La historia había girado una página irreversible, y el futuro de Francia sería escrito con sangre y lágrimas. La traición había sido descubierta, y la venganza del pueblo estaba a punto de comenzar. El verano de 1792 trajo consigo un silencio opresivo dentro de los salones dorados de las Tullerías. María Antonieta, otrora la reina más brillante de Europa, ahora se convertía en una prisionera en su propio palacio. Las puertas, antes abiertas a la corte y al deleite, se cerraron con llaves pesadas, marcando el inicio de un encierro que definiría el final de su vida. La familia real, rodeada por guardias nacionales desconfiados, vivía bajo una vigilancia constante que transformaba cada paso en un acto de resistencia. El aire, antes cargado de perfumes y risas, ahora olía a miedo y a la incertidumbre de un destino inminente. La reina, acostumbrada a la libertad absoluta, sentía cómo la realidad política la aplastaba sin piedad. Cada ventana cerrada era un recordatorio de que su mundo se había derrumbado. Los rumores de la calle llegaban filtrados, distorsionados por el pánico, hablando de asaltos y de una revolución que ya no podía ser contenida. María Antonieta intentaba mantener la compostura, pero sus ojos delataban una profunda desesperación. Observaba a sus hijos, conscientes de que su infancia había terminado abruptamente, y sentía un dolor agudo que trascendía el miedo personal. La reina ya no soñaba con fiestas o trajes, sino con la posibilidad de escapar, de huir de una realidad que se volvía cada vez más hostil. Sin embargo, las paredes de las Tullerías eran demasiado altas y los guardias demasiado numerosos. La tensión aumentaba día tras día, creando un ambiente eléctrico donde cualquier error podría costarles la vida. La familia real se preparaba para lo inevitable, sabiendo que el tiempo se agotaba rápidamente. La historia los juzgaría, pero en ese momento solo existía el silencio de la espera y la sombra de una amenaza creciente que se cernía sobre el trono de Francia.
El destino de la monarquía pendía de un hilo, y la reina, atrapada en su jaula de oro, solo podía esperar y rezar por un milagro que parecía cada vez más imposible de alcanzar en medio de la tormenta revolucionaria. El verano de 1792 trajo consigo un viento de destrucción que barrería con los cimientos de la monarquía francesa. María Antonieta, atrapada en las sombras del Palacio de las Tullerías, observaba con horror cómo la lealtad de su pueblo se desvanecía, reemplazada por una furia cegadora y organizada. La reina, cuya obsesión por escapar de la realidad política la había llevado a ignorar las advertencias de sus aliados, ahora enfrentaba la consecuencia más terrible de su aislamiento. Las calles de París hervían con una energía peligrosa. Las multitudes, armadas y decididas, marchaban hacia el Palacio Real exigiendo justicia y un cambio radical en el gobierno. La tensión era palpable. Un silencio eléctrico precedía a la tormenta que se avecinaba. El 10 de agosto marcó el punto de no retorno. Los insurgentes, liderados por la Guardia Nacional y voluntarios de Marsella, irrumpieron en los jardines reales. La defensa del rey y la reina fue breve y desesperada. Los guardias suizos, leales hasta el final, cayeron bajo el fuego de la multitud, un sacrificio sangriento que selló el destino de la dinastía. María Antonieta, con sus hijos, buscó refugio en la Asamblea Legislativa, un lugar que ya no podía ofrecer protección. La monarquía, que había gobernado durante siglos, colapsó en cuestión de horas. La familia real fue detenida y trasladada a la prisión del Temple, donde la vida de lujo y la libertad se convirtieron en un recuerdo lejano y doloroso. La reina, ahora una prisionera más, comprendió finalmente que su huida de la realidad política había sido una ilusión fatal. El mundo que conocía se había desmoronado, dejando solo incertidumbre y miedo. La revolución había devorado a sus hijos, y la reina, una vez símbolo de opulencia, ahora era una figura trágica en el centro de una tormenta histórica. ¿Podría sobrevivir a la ira de un pueblo que antes la adoraba? La respuesta yacía en las sombras de una prisión fría, mientras el destino de Francia se escribía con tinta roja y sangre. La caída de la monarquía no fue solo un evento político, sino el fin de una era entera, marcando el comienzo de un nuevo y oscuro capítulo en la historia humana. El invierno de 1793 trajo consigo un frío gélido que penetró los muros de la Conciergerie, pero el verdadero hielo residía en el corazón de los jueces que aguardaban a María Antonieta, acusada de traición, despilfarro y crímenes contra la nación. La antigua reina se enfrentaba a un tribunal que ya había decidido su destino antes de que la primera palabra fuera pronunciada. El juicio no fue un debate legal, sino una ejecución política orquestada con precisión quirúrgica para eliminar el último símbolo de la monarquía absoluta. Durante días, los fiscales presentaron una lista interminable de cargos, muchos de ellos absurdos o fabricados, diseñados para humillar a la mujer que alguna vez fue la envidia de Europa. La reina, vestida con un sencillo vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la sala, mantuvo una dignidad inquebrantable frente a las acusaciones más infames. Su voz, aunque débil por el agotamiento, resonó con una claridad sorprendente cuando negó los cargos de incesto, un acto que provocó un silencio incómodo entre los espectadores. A pesar de la falta de pruebas concretas, la presión política era insoportable. El pueblo de París, enfurecido por la escasez de alimentos y la guerra, exigía sangre como moneda de cambio
para su propia supervivencia. La sentencia fue rápida y brutal, culpable de todos los cargos. La noche anterior a su ejecución, María Antonieta escribió una carta conmovedora a su cuñada, expresando su amor por sus hijos y su fe inquebrantable, sin mostrar miedo por su propia muerte. Al amanecer, fue conducida a una carreta hacia la Plaza de la Revolución. El camino fue un desfile de insultos y abucheos, pero ella mantuvo la cabeza alta, mirando al cielo con una resignación estoica. Cuando llegó al cadalso, el ejecutor le ató las manos, un acto que ella soportó con una calma sobrenatural. El sonido de la guillotina cayendo marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva república, pero la sombra de la reina seguiría persiguiendo a Francia para siempre. ¿Podría la historia perdonar a quienes la condenaron? El destino de la monarquía había sido sellado, pero la leyenda apenas comenzaba. El juicio de María Antonieta fue un espectáculo de justicia teatral, diseñado no para descubrir la verdad, sino para confirmar su caída inevitable. Acusada de traición, despilfarro y crímenes contra el pueblo, la antigua reina enfrentó a sus jueces con una dignidad que desconcertó a la multitud. Su defensa fue breve pero poderosa, negando las acusaciones absurdas con una claridad que resonó en el silencio tenso de la sala. Sin embargo, el veredicto ya estaba escrito en los corazones de los revolucionarios. La condena a muerte fue pronunciada con frialdad, sellando su destino como símbolo del antiguo régimen que debía ser erradicado. Las últimas horas de su vida transcurrieron en la prisión de la Conciergerie, un lugar oscuro y húmedo donde el tiempo parecía detenerse. Allí, rodeada de sombras y el sonido lejano de los preparativos, la mujer que una vez reinó sobre Francia esperaba su final con una mezcla de miedo y resignación estoica. No hubo lamentos dramáticos, solo una profunda tristeza por el destino de su familia y su nación. La noche anterior a su ejecución fue larga y silenciosa, marcada por la presencia de un sacerdote que le ofreció consuelo espiritual. Ella se preparó para el sacrificio con una calma que contrastaba con el caos exterior. La ciudad de París dormía, pero la guillotina estaba lista en la Plaza de la Revolución. Al amanecer, fue conducida al cadalso, su cabeza cubierta por un pañuelo blanco, caminando con paso firme hacia su destino histórico. El pueblo observaba en un silencio respetuoso, testigo del fin de una era. La hoja cayó, poniendo fin a una vida llena de lujos, escándalos y, finalmente, tragedia. Su muerte no solo marcó el final de una reina, sino el colapso definitivo de la monarquía francesa. La historia la recordaría no solo por sus errores, sino por su valentía en los momentos más oscuros. La espera había terminado, pero el eco de su destino resonaría para siempre en la memoria colectiva de Europa, dejando una lección eterna sobre el poder y la fragilidad de la vida humana ante la furia del cambio político. La celda de María Antonieta en la Conciergerie se había convertido en un mundo reducido, donde el tiempo parecía haberse detenido para siempre. Las paredes húmedas y frías guardaban el eco de sus últimos suspiros de libertad. Durante días, la reina había permanecido en silencio, observando cómo la luz del sol se filtraba débilmente por la pequeña ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Su mente, antes ocupada por bailes y fiestas, ahora se centraba en la inminente realidad de su destino. Los guardias, hombres de rostros duros y miradas vacías, la vigilaban sin piedad, recordándole constantemente que su vida ya no le pertenecía.
La ansiedad crecía en su interior, una mezcla de miedo y una extraña resignación que la envolvía como un manto invisible. Sabía que el juicio había sido una farsa, un trámite político diseñado para eliminar a un símbolo del antiguo régimen. Sin embargo, su dignidad permanecía intacta, una última fortaleza que nadie podía derribar. En la noche anterior a su ejecución, escribió una carta a su cuñada, expresando su amor y su dolor, pero sin queja alguna. Sus palabras eran un testimonio de su fuerza interior, un intento de dejar un legado de amor más allá de la muerte. La mañana del 22 de octubre llegó con una niebla densa que cubría París, como si la ciudad misma llorara por su destino. Los pasos de los guardias resonaban en el pasillo, anunciando el final de su cautiverio. María Antonieta se levantó con una calma sobrenatural, ajustando su vestido sencillo y recogiendo su cabello. No había lágrimas en sus ojos, solo una determinación firme. Al salir de la celda, miró hacia el cielo gris, buscando una señal de esperanza en la inmensidad del mundo que pronto dejaría atrás. La multitud en las calles gritaba, pero ella caminaba con la cabeza alta, enfrentando su destino con una valentía que desafiaría a la historia. El carruaje la esperaba, listo para llevarla al lugar donde su vida terminaría, pero su espíritu ya había comenzado su viaje hacia la eternidad. ¿Podría su legado sobrevivir a la furia de la revolución? El destino de la última reina de Francia estaba sellado, pero su historia apenas comenzaba a ser contada. El aire en París había cambiado para siempre, cargado con un peso invisible que aplastaba el espíritu de la nación. María Antonieta, la mujer que una vez brilló como el sol en Versalles, ahora se enfrentaba a una realidad fría y despiadada. Su intento de huir, aquel plan desesperado para escapar de la creciente ira popular, había fallado estrepitosamente, sellando su destino en la historia. La Plaza de la Revolución, antes un lugar de celebración, se había transformado en el escenario final de su tragedia. Las multitudes, ciegas por el odio y la revolución, exigían justicia, aunque su concepto de justicia era tan brutal como el caos que gobernaba la ciudad. La reina fue llevada en un carro abierto, expuesta a las miradas de miles de personas que gritaban insultos y maldiciones. Su rostro, pálido y sereno, reflejaba una dignidad que contrastaba con la furia desatada a su alrededor. No había lágrimas, solo una resignación profunda ante el destino que la aguardaba. El silencio que precedió al acto final fue más aterrador que cualquier grito. Era el silencio de una nación que había perdido su alma, un momento de pausa antes de que la historia tomara un giro irreversible. La guillotina, símbolo de la igualdad revolucionaria, esperaba con su hoja afilada, lista para cortar no solo una vida, sino el último vestigio de la monarquía absoluta. Cuando el verdugo ejecutó la sentencia, el mundo entero contuvo el aliento. No hubo sangre derramada en exceso, solo el hecho histórico de una muerte que resonaría por siglos. La cabeza cayó, y con ella el sueño de una era dorada. La plaza estalló en vítores, pero para María Antonieta todo se había convertido en un silencio eterno. Su legado no sería el de una reina cruel, sino el de una víctima de las pasiones políticas que desbordaron cualquier control. La revolución había consumido a sus propios hijos, y la reina fue solo el primer paso en una cadena de violencia que nadie pudo detener. El silencio de la plaza pronto sería reemplazado por el ruido de una nueva era, pero la sombra de su destino permanecería flotando sobre París, recordando a todos el precio terrible
de la ambición desmedida y la pérdida de la humanidad en nombre de la libertad. La historia de María Antonieta ha sido escrita durante siglos con tinta de prejuicio y malicia. Durante su vida, la reina fue caricaturizada como una figura frívola, obsesionada con el lujo, mientras su pueblo moría de hambre. Sin embargo, al mirar más allá de los rumores de la corte, descubrimos a una mujer atrapada en una jaula de oro, luchando desesperadamente por mantener su dignidad frente a una maquinaria política implacable. Su obsesión por escapar de la realidad no fue un capricho, sino un mecanismo de defensa ante la inmensa presión que la rodeaba. Cuando la revolución estalló, su imagen se convirtió en el blanco perfecto para la ira popular, transformando a una monarca en un símbolo de todos los males del antiguo régimen. El juicio fue una farsa legal donde la verdad fue sacrificada en el altar de la venganza política. Fue condenada a muerte no por sus crímenes reales, que fueron mínimos, sino por su origen y su género. El día de su ejecución, caminó hacia la guillotina con una valentía que sorprendió incluso a sus enemigos. Su último acto de humanidad, disculpándose por haber pisado el pie del verdugo, reveló la verdadera esencia de su carácter, lejos de la monstruosa caricatura creada por sus detractores. Hoy, su legado es complejo y doloroso. Ha sido rehabilitada por historiadores modernos que ven en ella una víctima de las circunstancias y una madre que amaba a sus hijos más que a su propia vida. La reina que una vez fue odiada por el pueblo, ahora es recordada con una mezcla de lástima y admiración. Su historia nos enseña cómo la propaganda puede destruir a una persona y cómo el tiempo puede restaurar la justicia. María Antonieta no fue la villana que la historia pintó, sino una mujer joven que intentó sobrevivir en un mundo que la quería ver muerta. Su trágico final resuena a través de los siglos, recordándonos que la realidad a menudo es mucho más matizada que las leyendas que creamos para explicar el caos. Su nombre ya no es solo un insulto, sino un recordatorio eterno de la fragilidad del poder y la crueldad de la opinión pública. El silencio que cayó sobre los jardines de Versalles no fue solo ausencia de ruido, sino el peso abrumador de un imperio colapsando. María Antonieta, aquella reina que una vez soñó con escapar de la realidad política hacia un mundo de fantasía y placeres, ahora enfrentaba la cruda verdad de su destino. Su intento de huida, el famoso viaje a Varennes, había fallado estrepitosamente, sellando no solo su propia suerte, sino la de toda la monarquía francesa. La corte, antes un escenario de galas y complots sutiles, se transformó en un lugar de miedo paralizante y traiciones constantes. Los rumores de su supuesta traición se extendieron como un incendio forestal, consumiendo cualquier resto de simpatía que pudiera haberle quedado entre el pueblo. La revolución, una fuerza imparable, avanzaba con pasos firmes, reclamando justicia y un nuevo orden social que no dejaba espacio para los privilegios heredados. En las celdas frías de la prisión del Temple, la antigua vida de la reina se desvaneció lentamente, reemplazada por la incertidumbre y la soledad absoluta. Su belleza, otrora objeto de admiración y escándalo, ahora era solo un recuerdo borroso detrás de barrotes oxidados. La historia la juzgaría severamente, etiquetándola como la responsable de la ruina nacional, ignorando a menudo las complejidades políticas que la rodeaban. Sin embargo, su legado trasciende la simple narrativa de una reina derrocada. Ella se convirtió en un símbolo poderoso de la fragilidad del poder absoluto
y de las consecuencias devastadoras de ignorar el sufrimiento de las masas. El eco de sus pasos en los pasillos de Versalles aún resuena hoy, recordándonos que ningún trono es eterno y que la realidad política siempre cobra su precio. La guillotina, ese instrumento de justicia revolucionaria, aguardaba su turno, pero su impacto emocional ya había transformado para siempre la conciencia de una nación. La caída de la monarquía no fue solo un evento político, sino un terremoto cultural que sacudió los cimientos de Europa. María Antonieta, en su trágico final, se convirtió en la encarnación de una era que había terminado, dejando atrás un vacío que la historia nunca podría llenar completamente. Su historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la lealtad y la inevitabilidad del cambio social. El eco de Versalles persiste, una advertencia silenciosa para las generaciones futuras sobre los peligros de la desconexión y la arrogancia.